Errores de novato, capítulo 4. Borges decía: que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen las que he leído. Lee, novato. Lo mismo te sorprende, eso espero, pero hay escritores que no leen, o eso dicen. Y a ver, entiendo que algo leerán, eso espero. El caso es que no quieren leer cosas relacionadas con lo que ellos están escribiendo, con su género, con su formato, lo que sea. Por ejemplo, alguien que escriba relatos de terror y no quiera leer relatos de terror, o alguien que escriba poesía intimista y no quiera leer a los poetas románticos, o alguien que lea novela negra y que no haya leído nunca los clásicos del género o a las últimas tendencias y cosas peores que he leído y visto por ahí. Y no estoy hablando de la gente que dice que mientras estás directamente escribiendo que se abstrae, que se concentra en su escritura y que no lee nada más, está tan concentrado, tan obsesionado con su texto que solamente escribe. No me refiero a esa gente, sino gente que directamente dice que no lee cosas de su género, ya sea fantasía, terror, thriller, romántica, lo que sea, de su formato, ya sean novela, poesía, microrelato, relato, o directamente que no lee nada. Vale, esto espero que sea más pose que otra cosa. Los motivos que suelen darse son: no quiero que influya en mi estilo, no quiero que me quite originalidad, no quiero que contamine mis ideas, no quiero que me quite esencia. Esto, vale, lo que me está queriendo decir es que hay mucha inseguridad, porque al final, si tus ideas son buenas, si tu estilo está muy definido, si realmente eres original y si tu esencia es pura, no va a venir un Cortázar de la vida a cambiártelo, ni un Shakespeare, ni un Tolkien, ni una Camila Lackberg, ni una J.K. Rowling, ni nadie. Lee. Y es que en prácticamente todas las listas de consejos de escritores que he visto por ahí, el leer hasta la extenuación está. Son listas de autores conocidos. Stephen King, por ejemplo, tiene una lista famosilla y lo de leer está hasta la saciedad. Lee. Por otro lado, ¿cómo quieres ser original? Ya sea de irte al origen o de ser diferente, en cualquiera de los dos significados de la palabra, ¿cómo puedes ser original si no conoces lo que te viene detrás? En cualquier rama de la cultura humana y de su propia evolución hay un flujo histórico constante que se va alimentando con las aportaciones de los que vamos viniendo, pero que depende mucho de lo que ya se ha construido antes. No me tengas síndrome de Adán, o sea, no eres nuevo. Es que incluso para oponerte a la corriente tienes que conocer la corriente y tienes que saber en qué puntos es más fuerte, en qué puntos es más débil y por dónde puedes atacarla. Y para eso no te queda otro, en el caso de la literatura, que leer mucho, todo, lo que puedas. Es una gozada saber que hay nuevas generaciones de plumas que están haciendo historias nuevas, frescas, aunque copien y cojan ideas e influencias, eso siempre es fascinante. O sea, como uno no puede influenciarse por Tolkien, por la obra de Tolkien. Es imposible. Si no lo ha leído, no está influenciado, pero si lo ha leído, es imposible. Pero es que Tolkien ha influenciado... Claro, es que efectivamente, de Tolkien se ha creado una red, una tela de araña inmensa en la que todos estamos influenciados por Tolkien, aunque no lo hayamos leído. Lee. Incluso para la crítica literaria es importante siempre encontrar las referencias. Una buena crítica te va a decir que si una novela pues te suena a tal otro autor, o parece influido por tal, o tiene pizcas de Pascual. Otra cosa es que luego se haga y que las críticas sean buenas. Y ahí me meto incluso en mis reseñas, que muchas veces no lo hago porque tampoco lo detecto. Porque sí, lo reconozco. No leo todo lo que debiera, ¿vale? Intento leer todo lo que puedo, pero la vida no me da. Y es lo que hay. No creo que tenga que avergonzarte en reconocer que un autor grande te influye, y que incluso
puta ama de Mary Shelley, reconoce en el subtítulo de su Frankenstein que está inspirado un poco en el mito de Prometeo. Y Shakespeare plagió, fusiló, como quieras llamarlo, se trajo a su terreno un montón de mitos de las metamorfosis de Ovidio. Y de hecho es que hay algunos que son bastante literales. Romeo y Julieta, por ejemplo. Y es que ya lo decía Picasso, los grandes artistas copian, pero los genios roban. Y en caso de la literatura, ¿qué hay que hacer para robar? Date, leer. ¿Qué estaba diciendo? Y ya te digo, es que si lees cualquier estructura que te guste, cualquier forma de contar que se acople a lo que necesita tu historia, pues se coge y se fusila y no pasa nada y luego se reconoce allá donde vayas. ¿El formato se lo fusilas a David Foster Wallace? ¿David Foster Wallace? Sí, descaradamente además. Pero ya está muerto, te jodes, Foster Wallace. Es que es mejor que yo, escribía mejor que yo, cierto, pero ¿quién está vivo? ¿Quién está muerto? Yo un libro, ya son más que tú este año, Foster Wallace. ¿Cuántos libros has escrito? ¿Cuántos libros has escrito tú, Foster Wallace, últimamente, ¿Cuántos te has sacado de Fausta? ¿Cuántos te has sacado de Fausta, Foster Wallace? 0, Foster Wallace, porque estás muerto. Y eso no te va a hacer menos original, ni que tengas peores ideas, ni menos esencial, ni nada de eso. Vas a seguir siendo tú y sobre todo le vas a seguir poniendo tu voz, que es realmente lo que importa, y le vas a dar un aire nuevo a algo que ya existía, que es lo que llevamos haciendo de toda la vida los seres humanos. Porque no te engañes, es que la creación y la imaginación en realidad tampoco existen. Lo único que hacemos es coger cosas de aquí y allá, cogemos un pez, cogemos una mujer, los juntamos y montamos una sirenita. O sea, es mezcla, es darle vueltas a lo que ya existe. No podemos crear de la nada, no tenemos esa capacidad. Lo que sí podemos hacer es alimentarnos con muchos ingredientes para luego poder mezclarlos como mejor sepamos. Lee. Todo nos influye y si no es de forma consciente, es de forma inconsciente. Y todo lo que has leído antes de dejar de leer, lo tienes dentro. Y te vas a quedar a lo mejor en las lecturas de cuando eras un niño o de cuando las lecturas obligatorias del instituto como referente literario. Y es lo que en realidad está conformando tu estilo, por mucho que quieras, tu originalidad, y es lo que está conformando tu esencia de forma latente y sin ningún tipo de control, ya digo, consciente por tu parte. Cualquier serie de televisión o película que veas, cualquier canción que escuches, cualquier conversación, todo estímulo narrativo que tenga cierta estructura narrativa va a afectar a tu forma de escribir. Incluso la forma en la que tu amiga tiene de contarte las cosas te va a afectar a la hora luego de montar un diálogo. Y lo malo de esto es que al final, si no tienes referencias literarias puras, si tus referencias, por ejemplo, son audiovisuales, vas a tener un problema. Porque luego, a la hora de expresarte, vas a utilizar recursos de un medio diferente al que estás usando. Y plasmar la película que te montes en la cabeza en el papel no es escribir. Por no decir que vas a tener muchos menos recursos a la hora de afrontar problemas. La literatura no es el cine. Así que, lee. Inciso. Nótese que digo influir y no influenciar. Influenciar es la cotorra argentina de las palabras. Bueno, al menos en España. Es una plaga. Extermínese, por favor. Claro, es que si no lees, ¿cómo pretendes aprender? Muchas veces en redes sociales, en grupos de escritores, leo que hay gente que tiene dudas sobre cómo encarar los diálogos, cómo afrontar descripciones para que no sean aburridas, cómo hacer ambientaciones. Bueno, un montón de dudas que surgen. Y la mejor forma de aprender todas estas cosas, y además bastante sencilla, es leyendo. Y eso sí, hay que leer bien, hay que leer con ojos de lector. No es jijijaja y que historia más bonita me están contando, que también, para luego aplicarlo a tu texto. De forma consciente, ya digo, tenerlo como un banco de herramientas para usarlo cuando te haga falta. Dejaré en comentarios un artículo bastante interesante sobre esto de leer con ojos de escritor, de Diana Morales, que creo que os puede interesar. Que no sé cómo decírtelo ya. Lee. Es que es eso. Leer no mata tu estilo, ni tu esencia, ni tu originalidad, ni tus ideas, ni nada de eso. Te hace consciente de cuáles son. Y además te da recursos para mejorar tu escritura
o incluso para disimular tus carencias, que probablemente las tendrás como tenemos todos. Y si el conocimiento es poder, leer te da un conocimiento y un poder que no te va a dar otra cosa si quieres ser escritor. Leyendo puedes averiguar qué es lo que no funciona contigo y luego, repasando tus textos, puedes ser consciente de que estás cometiendo ese mismo error y saber que no va a funcionar en otros lectores. O sea, es que es un arma muy potente. En general, cuando el arte se llama a algo obra maestra, es porque es una obra que enseña, de la que se puede aprender algo. La literatura está llena de obras maestras. Hay gente que paga un dineral por recibir una masterclass. Eso lo tienes gratis en cualquier biblioteca. Lee, novato. ¿Y te vas a privar de eso para que no influya en tu arte? Coge y vete a leer, novato. En resumen, no te líes, que no te líen. No tienes nada que perder, tienes muchísimo que ganar. Leer a los grandes te dará léxico, te dará estructuras gramaticales, te dará recursos literarios, te dará metáforas, te dará estructuras narrativas, argumentales, te dará conciencia del ritmo, ideas para ambientar, te enseñarás las claves del género, te enseñará la forma de romper esas claves sin romper el género, aprenderás realmente qué es lo que está probado, que funciona, qué no tanto, te ayudará a enfocar los problemas de una forma diferente. Y sobre todo, y algo muy importante, abrirá tu creatividad a nuevas salas en las que no puedes entrar si estás solo tú contigo mismo. Evitará que te repitas, evitará que escribas siempre lo mismo y que lo escribas siempre igual. Y es eso, te alimentará sobre todo, te dará herramientas y te dará alimento a tu batidora creativa para hacer nuevas mezclas con nuevos sabores, aunque tengan el toque que a ti, dulzón, que a ti te gusta, o el toque amargo que a ti te gusta, o agrio, porque ese al final es tu gusto y al final es tu voz la que va a contar la historia. Y ahí es realmente donde te lo vas a jugar. Si al final tu voz es una voz que quiere ser escuchada, va a importar un poco menos qué es lo que termines contando. Y sobre todo, te hará menos novato. Y hasta puede que lo disfrutes. Así que lee, novato. Y no lo digo yo, lo dice Walter Dean Myers. La lectura no es opcional. Nada más, yo creo que ya ha quedado claro el asunto. Si no estáis de acuerdo, pues ya sabéis, dejadme un comentario y lo discutimos. El próximo vídeo ya será el año que viene, o sea, van a ser más de 2 semanas. Y felices fiestas. Portaos bien y leed mucho.